Dice la palabra del Señor, y Nehemías el gobernador y el escriba que hacían entender a dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos y hermanas. Como siempre, les animamos y deseamos que usted se mantenga en guardia firme, velando, orando, ayunando y clamando a nuestro Dios misericordia. Vamos a dar paso a la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia, para que el Santo Espíritu sea ministrando su espíritu a mi cuerpo, deseando que esta palabra que Dios envía, esta palabra viva y eficaz, le pueda fortalecer, animar, y tenemos que creer que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Así que damos lugar a nuestro hermano Miguel Antonio, que él trae la palabra de este día viernes de ayuno y oración. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cristo vive. Amén. Vive y reina por los siglos de los siglos. Dios la bendiga, mis amados hermanos, los que están en este lugar y los que están viendo este video. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le damos gracias al Señor por darnos este privilegio nuevamente de poder compartir la bendita palabra. Les quiero invitar a que me acompañen, ahí si tienen su Biblia en sus hogares, que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, en su verso número 1. El tema que el Señor puso en mi corazón de esta palabra es: el Señor está contigo, no temas. Isaías capítulo 43, verso 1 y verso 2. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre de gloria, Padre de misericordia, en esta mañana nuevamente estamos delante de tu presencia, ahora suplicándote, papito lindo, que tomes el control de este tiempo en que meditaremos en tu poderosa palabra. Bendito Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, que seas tú glorificándote en este tiempo, Padre. Habla nuestra vida, enséñanos, instrúyenos, papito lindo. Queremos aprender y conocerte. Permite, Señor, servirte, papito lindo, en esta hermosa hora, mi Dios, y que yo pueda hablar lo que tú quieres hablar para tu iglesia, para tu pueblo, y aún para aquellos que aún no te conocen. Toda la gloria y la alabanza sea solamente para ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este tema me llamó mucho la atención por la situación que actualmente estamos pasando. Podemos ver allá afuera en las calles, en los parques, cómo la gente tiene miedo, cómo la gente tiene miedo de morirse, tienen miedo de infectarse de lo que ahorita está aconteciendo, de este mentado virus. Y hay algunos inclusive miembros de iglesia que aún tienen miedo, tienen el miedo de infectarse, tienen el miedo de eso, de que el virus pueda inclusive quitarles la vida. Y el Señor me ponía esta palabra y Él me decía: yo estoy contigo, yo estoy con la iglesia, yo estoy con tu familia, yo estoy con todos, no teman. Pero muchas veces creemos, entre comillas, creemos. Muchas veces decimos: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo a tu promesa. Pero cuando quizás les da miedo.
La palabra del Señor nos manda que nosotros confiemos verdaderamente en el Señor. Y el Señor me ponía estos dos versos. Ahora sí, ahora así dice Jehová. No lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice Elías, no lo dice Isaías o Jeremías. Dice Jehová, tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y en este verso yo encontraba varios puntos muy importantes. En el 43:1 comienza diciendo: ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Porque el Señor nos dice que no temamos, porque el Señor nos creó. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 versos 26 y 27. Yo se lo voy diciendo. Cuando el Señor dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios nos creó. La ciencia lamentablemente trata de negar la existencia de Dios, diciendo que la humanidad fue creada o es producto de la evolución, del desarrollo. Pero bíblicamente sabemos que nosotros fuimos creados por nuestro Dios. El segundo punto que yo encontraba en este verso, que el Señor no solamente nos creó, sino que también Él nos formó. Y cuando la palabra habla de formarnos, habla acerca de las partes internas, como dice la Biblia, que entretejió los huesos, nuestras venas, nuestras arterias. Capítulo 139, Salmo capítulo 139 en su verso 13, dice así la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Primeramente el Señor nos creó. Una vez que nos creó, Él nos formó. Y nos formó de una manera tan perfecta. Y vea, mis amados hermanos, que lo que Dios hace, lo hace perfecto, lo hace hermoso. Dios no puede equivocarse, Dios no puede fallar, porque Él es excelso, porque Él es sabio, Él es eterno. Otro punto que yo encontraba: el primero dijimos que era que Dios nos creó. El segundo, que Él nos formó. El tercer punto que yo encontraba, dice la palabra del Señor, que Él nos redimió. Bíblicamente sabemos que el Señor nos formó, pero por el pecado, por la desobediencia, la humanidad se apartó del Señor. Mas sin embargo nosotros, por causa de ese pecado, nos convertimos en esclavos del pecado, en esclavos de la maldición, en esclavos, y teníamos por ganancia el infierno y después el lago de fuego. Pero vemos el grande amor de nuestro Dios, que Él nos creó con amor, nos formó con amor, y a pesar de que nosotros nos apartamos del Señor, Él nos redimió. Redimió, mis amados hermanos, quiere decir conseguir la libertad de una persona que estaba en esclavitud mediante el pago de un precio. Y sabemos el gran precio que pagó nuestro Padre Celestial a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No fuimos comprados por oro, por plata o por piedras preciosas. Fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, como cuarto punto que yo analizaba en este verso, es: nos creó, nos formó, nos redimió, y por último punto, nos hizo exclusivamente para Él. Cuando dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando alguien compra una casa, un terreno, un carro, hay algo que son las escrituras, en donde en esas escrituras indican quién es, el nombre de a quién le pertenece ese terreno, esa casa, ese carro, y con ese documento puede decir: esta cosa es mía, esta cosa me pertenece. Nosotros le pertenecemos a nuestro Dios, le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Y hay una palabra que retumbaba mucho en mi corazón cuando dice: no temas. ¿Por qué razón el Señor, nuestro Dios, nos dice: no temas? Por la simple razón de que el Señor nos redimió, nos puso nombre, y sobre todo pertenecemos al Señor.
podemos ver algunas citas bíblicas que hablan acerca de que nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Por ejemplo, le leo 1 Corintios capítulo 7, verso 23, que dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. También la Biblia dice que aquel que comete pecado, esclavo se convierte del pecado. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud que nosotros estamos cuando estábamos en el mundo, y ahora nos convertimos en esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué diferencia hay, mis amados hermanos, de esclavo de Satanás a esclavo del Señor? Que esclavo de Satanás nosotros sufríamos, nosotros nos atormentábamos, nosotros nos lamentábamos de todas las cosas. Pero ahora que somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, somos esclavos por amor. Somos esclavos porque nosotros le amamos. Y nosotros le amamos ahora porque dice su palabra, porque Él nos amó primero. ¿Cómo nosotros decimos, yo no voy a ir a la iglesia si el Señor ha sido bueno? Como muchas veces decimos, yo no quiero ir hoy, o yo no quiero ayunar, o yo no quiero orar, cuando Dios cada día ha manifestado su misericordia, cuando el Señor cada día ha mostrado su favor con nosotros. Es triste escuchar que ahora hay gente que dice, hermanos, ¿cuándo va a haber culto? ¿Cuándo van a comenzar nuevamente los cultos en las iglesias? Cuando había la oportunidad de congregarse, no lo hicieron. Ahora que por lo pronto no se puede, es cuando anhelan de la presencia del Señor. Quizás cultos normales como se hacía anteriormente, pero el Señor está en todas partes. El Señor está en nuestras casas, está en los trabajos, está en todo lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarnos un tiempo para meditar la palabra del Señor, para meditar y para tomar un tiempo para adorar a nuestro Señor. La hora viene, la hora dice su palabra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y si estamos en este lugar, mis amados hermanos, dando la palabra del Señor, no es por compromiso, no es para cumplir, sino es por amor al Señor. Aleluya. Porque el estar aquí en su casa, mis hermanos, no es pesado, no es cansado para nosotros. Cada día que estamos en este lugar, más anhelamos de la presencia del Señor. Por eso decimos que somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabemos lo que dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Hablamos acerca de que cuando el Señor dice, mío eres tú. Y cuando poseemos algo de gran valor, ya sea valor sentimental, algún recuerdo, lo que hacemos con eso, lo cuidamos, lo atesoramos, procuramos que no se nos pierda, procuramos que no ande por cualquier lugar. Así es nuestro Dios con nosotros. Donde nosotros estemos, ahí está el Señor guardándonos. Aleluya. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí el Señor nos guarda. Porque hasta el día de hoy estamos sanos, estamos vivos, estamos plenos por la misericordia de Dios, por el favor de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos guarda y nos protege. Pero ¿qué sucede? Ahí viene la pregunta, mis amados hermanos. Es importante saber que el Señor nos guarda, pero también nosotros, quizás no sea lo correcto, nuestro compromiso, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de vivir una vida de obediencia a nuestro Señor. Sabemos que dice la palabra del Rey que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No dice de todo, dice de los que le temen y los defiende. Bendito sea la palabra del Señor. En 1 de Juan capítulo 5 verso 18 dice la palabra de nuestro Señor. 1 de Juan capítulo 5 en su verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué sucede con aquella persona que practica el pecado? ¿Usted cree que tiene la protección o el favor de Dios?
Porque aquí dice la palabra del Señor que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, cuando hace referencia a él, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra aquel está con la A mayúscula. Porque dice, a aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando nosotros nos esforzamos por estar limpios, por buscar al Señor, estamos confiados que el Señor nos guarda. Estamos confiados que el Señor nos libra de todo mal. Pero ¿qué de aquel que se ha confiado? ¿Qué de aquel que se ha apartado? Como no hay culto, como no hay actividades en la iglesia, no, pues la llevo tranquilo, nada me pasa, nada me sucede. Y muchas veces viene la prueba, muchas veces viene la disciplina. El pastor Miguel Ángel en prédicas pasadas mencionaba lo que dice la Biblia, que el Señor al que ama disciplina, como y azota al que toma por hijo, dice la palabra del Señor. Cuando un hijo es obediente, se porta bien con su padre, es algo ilógico que el padre lo discipline, que el padre lo castigue, porque el hijo se está portando bien. Pero cuando el hijo se porta rebelde, cuando el hijo se pone contestón, no quiere hacer las cosas, es algo, obviamente es necesario que venga la disciplina. Cuando el Señor ve que nosotros nos estamos esforzando por buscar al Señor, por hacer su voluntad, por agradarle, el Señor nos guarda, el Señor nos bendice y nos cuida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, dice la palabra del Señor: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. Las noticias que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio, si los tomamos humanamente, puede hacer que nos dé miedo o que nos preocupe. Porque a veces decimos, Señor, y si yo que salgo a trabajar, y si me infecto, o Señor, si mi familia sale y se infecta, ¿qué va a pasar de nosotros? Si lo vemos humanamente, es quizás algo válido pensarlo. Pero nosotros no tenemos que fiarnos o que guiarnos por lo que vemos, por lo que escuchamos, sino por lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Si el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Si el Señor dice, el Señor es fiel, que te afirmará y te guardará de todo mal, entonces tenemos que confiar. Pero no solamente está en confiar y en creer la palabra del Señor, sino también está en obedecer, dice la palabra del Señor. Cuando somos guardados por el Señor, cuando le agradamos y no vivimos una vida de que hablábamos hace un momento. Y regresando al libro de Isaías capítulo 43, ya explicamos un poco el verso número 1. Ahora vamos con el verso número 2. Continúa diciendo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este verso habla de varias situaciones. La primera, cuando dice cuando pases por las aguas, es decir, cuando pases por problemas, cuando pases por situaciones difíciles, cuando pases por situaciones duras, dice la palabra del Señor: yo estaré contigo. El Señor siempre nos dice: yo estoy contigo. Josué dice: el Señor está con nosotros todos los días, dice la palabra del Señor. No temas ni desmayes, que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, ahí el Señor estará con nosotros. Dice: cuando pases por las aguas, o sea, cuando pases por problemas, cuando pases por situaciones difíciles, yo estaré contigo. Pero los problemas, no los problemas que uno mismo se los busca, porque muchas veces nos va mal por malas decisiones que uno mismo tomó, o por un pecado que nosotros hemos cometido. Dice la Biblia que hay justos que acontecen como obra de injustos, e injustos que acontecen como obra de justos. Hay ocasiones que cuando uno se esfuerza y hace la voluntad de Dios, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles. Es ahí cuando nosotros tenemos que aferrarnos de nuestro Dios,
dice la palabra, yo estaré contigo. Y si por los ríos no... Anegar significa, habla algo de ahogado o que está cubierto de agua. Y analizando el significado que dice, y si pasas por los ríos, se me venía, venía a mi corazón lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 59. Santo es el Señor. Isaías capítulo 59, verso 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, van a venir quizás los problemas, van a venir las situaciones difíciles, pero también el enemigo, cuando ve que nosotros nos estamos esforzando y tratamos de vivir una vida agradable al Señor, el diablo siempre va a tratar de ponernos ataques. El diablo siempre va a tratar de desanimarnos, de que nosotros caigamos, de que nosotros caigamos vencidos. Dice, no te anegarán. Es decir, si el enemigo te ataca, sabemos que el Señor pelea por nosotros. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sigue diciendo, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Analizando acerca del fuego, yo buscaba lo que dice capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, verso número 12. Cuando dice, 4:12 de primera de Pedro, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuál es el propósito de los problemas? ¿Cuál es el propósito de las situaciones difíciles? Desalentarnos, desanimarnos, que nosotros dejemos de confiar en Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Dice la palabra del Señor que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Porque cuando la Biblia habla acerca del fuego, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7, también dice la palabra del Señor, 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de una prueba? El propósito verdadero debe ser la de afirmarnos, la que nosotros nos cimentemos más en el Señor Jesucristo. Y sabemos, como dice el último verso 2 de Isaías 43, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso número 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso número 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar. Hablando secularmente, cuando uno quiere ascender a un grado más alto, cuando uno quiere pasar de nivel, tiene que pasar una prueba, tiene que pasar un examen. Si estudia, si esta persona estudia, lee, analiza, el examen va a ser fácil. Pero ¿qué si esa persona no se preparó? Definitivamente va a reprobar el examen. Claro, estas pruebas no son para muerte. Estas pruebas son para que nosotros nos afirmemos al Señor. Cuando viene la prueba, cuando el Señor manda la prueba, es porque sabe que nosotros podemos pasarla, podemos superarla. Por eso dice la palabra del Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso dice, ni la llama arderá en ti. Dice la palabra del Señor que sus ángeles mandará cerca de ti, que nos guarden en todos nuestros caminos. Vemos en la palabra del Señor, en muchos textos bíblicos, que el Señor nos dice que Él nos guarda, que no temamos, que no tengamos miedo, que lo que viene, que lo que está sucediendo lo podemos soportar, que aun cuando el enemigo mismo se levanta en contra de nosotros, el Señor va a pelear por nosotros. Pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Dios, aferrarnos más a Él y obedecer al Señor, obedecer a su palabra. En la obediencia hay bendición. En la obediencia nosotros tenemos la protección de nuestro Dios. Nos esforcemos por obedecer cada día y agradar a nuestro Dios, siendo fieles. Y Él promete, por último, en el Salmo capítulo 91, y con esto quiero terminar en este hermoso día. En el Salmo 91, verso número 9. Bendito sea. Salmo 91, verso 9, dice la palabra del Señor: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice, porque has puesto a Jehová. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, todas las cosas suceden conforme a su voluntad. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y promete el verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Primeramente pongamos a Jehová como nuestra máxima confianza, como nuestro refugio, como nuestra ciudad amurallada. Y si conocemos, no hay que tener miedo, mis amados hermanos. Si usted está apartado del Señor, preocúpese. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, preocúpese. Más bien, ocúpese en volver al Señor, en pedirle perdón y ponernos a cuentas. Esto lo digo no para darles en qué preocupar. Sabemos que aún lo que viene para esta tierra son aún cosas más difíciles, pero mientras estemos al lado de nuestro Dios, no hay que temer, no hay que tener miedo, porque el mismo Dios Todopoderoso es quien nos guarda y nos cuida. Así que vamos a orar por esta palabra. Espero en el Señor que sea de mucha bendición y para la gloria de su santísimo nombre. Bendito Señor, Padre celestial, te doy gracias, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos Señor, es un honor tan grande que tú nos das, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, no solamente a leer tu palabra, sino también guardarla, meditarla y ponerla por obra. Gracias te damos, mi Señor, porque tú estás con nosotros. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Así que dejo este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo al pastor que continúa en este día. Amén, hermanos. Bueno, pues ahí está la palabra de ánimo para esta mañana que Dios puso en nuestro hermano Miguel Antonio para que usted y yo salgamos y estemos bendecidos. Así que les animamos, hermanos, a seguir ahí en su casita, ¿no? Portándose bien, estudiando la Biblia, ¿no? Guardando nuestra vida para que de esa manera Dios también nos guarde. Así que, hermanos, bendiciones a todos, sea la paz de Cristo en cada corazón, y nos vemos por acá, Dios primero, el próximo domingo para enviarles la palabra de bendición. Paz de Cristo a todos. Aleluya.